Ahora sí que tanto que me apuré para poner el micrófono, no tenemos audio inalámbrico. Pero vamos a orar de todas maneras, eso no nos quita el gozo. De todas maneras, yo estoy preparado inalámbricamente, pero no tenemos inalámbricamente. Vamos a orar así como están, no vamos a moverles, vamos a hablar esta mañana. Querido Padre, gracias te damos por tu presencia, porque tú eres nuestro Salvador, porque la salvación, Señor, proviene de ti, porque depende, Señor, y por supuesto tú eres el de la iniciativa, porque si fuese por nosotros mismos, Señor, la verdad es que no te buscaríamos, no haríamos nada, no procuraríamos nada por acercarnos a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a creer tu palabra y por supuesto a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Yo no sé ustedes, pero yo soy la típica persona que me gusta saber los finales de prácticamente muchas cosas. Por ejemplo, a mis hijos, a mi familia, por ejemplo, a mi hija, que ustedes ya conocen, obviamente, no le gusta que yo diga los finales de una película que ya vi. Ya me encanta saber cómo van a terminar las cosas. Me encanta. Es que si dices el final ya no tiene emoción. Me parece en lo personal que a mí se me hace doble emoción porque ya sé cómo va a terminar. Ya sé dónde me voy a reír y ya sé dónde me voy a poner así asustado en un momento dado. Así que a mí me gusta en lo personal los finales, saber los finales. Pero resulta que he descubierto en la Biblia que nosotros los creyentes, en un sentido, no estoy tan mal en mi manera de pensar, porque resulta que la Biblia nos dice cómo va a ser el final, y eso no deja de emocionarnos. Si bien, gracias a Dios, no sabemos la hora de que vamos a morir, eso no lo sabemos de ningún modo, ni de la manera, ni la forma, ni cuándo. Eso está buenísimo, porque no sabemos. Ahora hay jóvenes, hay adultos acá, hay todas las edades y no tenemos la certeza de cuándo vamos a morir. Otro detalle es que no sabemos cuándo va a venir Cristo. Pero ambas verdades nos tienen a nosotros que ponernos a pensar y a vivir de acuerdo a la palabra. Hoy quiero compartirles algo que compartí en el campamento y lo cual yo le pedí a los jóvenes que me ayuden, y yo necesito que ustedes me ayuden también. Necesito que me ayuden porque es todo el capítulo 7 de Daniel. Pero además, Daniel es un libro apocalíptico. Es un libro donde vamos a ver algunas cosas que no suelen verse en 1 Timoteo, 1 Corintios, Efesios, Gálatas, etc. Por lo cual yo necesito que ustedes en 50 minutos, con la ayuda del Señor, podamos explicar esto a la luz de la Biblia. El tema es anhelemos su reinado. Anhelemos su reinado. Pero tengo que ir al versículo número 1, capítulo 7. Voy a usar la versión 60. Tengo que ir a ese capítulo 7, verso 1, para entrar en contexto. No puedo predicar versículos siguientes si no toco los primeros versículos, o sea, de manera obligada. Dice así la palabra del Señor: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Estaba durmiendo Daniel. Luego escribió el sueño y relató lo principal, y esto es importante, tomen nota si gustan, porque todo lo que soñó y las visiones que tuvo Daniel no están escritas, pero acá dice la Biblia que él relata lo principal del asunto, escribe el sueño y lo relata a continuación. Quiere decir que hay otras cosas que él vio, que él escuchó, pero no las tenemos a la mano en este instante. Ahora, la fecha nos dice la Biblia que es el primer año de Belsasar, del rey de Babilonia. Ya no estaba Nabucodonosor, que hablamos la semana pasada.
Belsasar vivió su vida como mejor le pareció, pero nunca se imaginó que voy a decirlo así, su vida insignificante en un sentido iba a servir para los grandes designios del Señor, los grandes propósitos eternos de Dios. Este capítulo no nace de la nada. Se da en términos que realmente para nosotros son difíciles de comprender. Para empezar, el concepto de reinado, de rey. Nosotros no captamos este asunto porque ninguno de nosotros hemos vivido bajo una monarquía. Bueno, podemos decir el porfiriato o cualquier otro régimen, como cuando los expresidentes iba a decir nuestro partido, del PRI en un momento pasaban en sus autos y entonces, bueno, la gente era así como un emperador, pero aún así no tenemos idea de lo que es vivir bajo un imperio y bajo un rey. Yo le decía a los jóvenes de broma, ¿verdad? Que obviamente no de broma el hecho de que haya fallecido la reina Isabel II. Yo le decía de broma que es mi tía, y si ustedes ven un ligero parecido, bueno, nada que ver, pero nada que se le parezca. Pero no es mi tía, la verdad, y su hijo, el príncipe Carlos, que es el rey ahora, tampoco es mi primo, nada que ver. Lo digo en son de broma, obviamente, pero la verdad es que ellos sí realmente, yo me asombré del palacio de Buckingham, donde nació el rey actual, los 300 y pico de habitaciones y los creo que más de 75 baños, si mal no recuerdo, y los 300 sirvientes. A mí eso me llamó la atención, de manera de comentario, que los chefs que viven en el palacio de Buckingham, si uno llega como invitado del rey, uno puede pedir lo que quiera. Imagínense estar en Buckingham, ya ni se le ocurra, ¿me da para desayunar unos huevos motuleños? O sea, vas a Buckingham, imagínense el hermano Eduardo en Buckingham y pide huevos motuleños para desayunar. Pero el detalle es que en Buckingham el chef tiene todos los condimentos habidos y por haber. O sea que si alguien les invita a Buckingham, si es el rey, usted puede pedir lo que se le ocurra. En ese nivel estamos hablando de un rey, de alguien que vive en esa circunstancia. Este es un rey y por eso estoy dando esas ilustraciones para entender un poquito la idea de Belsasar, que él era verdaderamente un rey que era verdaderamente el hombre más, en este momento histórico, el más poderoso del mundo. Es en su primer año donde Daniel tiene ese sueño y tiene esas visiones. Versículo número 2, capítulo 7, versículo número 2 del libro de Daniel. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían al mar. En estos últimos tiempos, la mayoría de la gente habla de que el fin del mundo se va a levantar la bestia, el anticristo, el falso profeta. Pero la Biblia en Daniel habla de 4 bestias, de cuatro bestias, dice que 4 bestias grandes. 4 vientos del cielo combaten. ¿Ustedes tienen una idea? Tenemos una idea, por ejemplo, hace algunos años de los tsunamis. Se dice que la península de Yucatán, según los teóricos, que va a desaparecer. Que viene un tsunami y vamos a quedar debajo del agua. Usted puede darse la idea cuando acá 4 vientos del cielo combaten en el gran mar, lo que pudiera pasar a este planeta, lo que vio Daniel adelantándose, no solamente para su contexto, sino para esta era también. Y ve salir 4 bestias. Verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Por eso le pido que me ayude, porque esto es muy interesante. Usted tiene que estar súper concentrado, más que nunca. No se vale dormir hoy.
Hoy no se vale dormir. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. 4 bestias, la primera era como león. Ahora, déjenme decirle algo, ayúdenme ustedes ahora. ¿Quién en la Biblia dice la palabra, si pudiéramos recompensar a alguien, dónde dice la Biblia o de quién habla la Biblia que va a venir como qué? ¿Como qué va a venir otra vez Cristo? Como león, es el león de la tribu de Judá. Cristo es el león de Judá. Vino como cordero, pero va a regresar como león. Ahora, esta primera bestia va a venir y dice, la primera era como león. Esta, por supuesto, de lo que está viendo Daniel en los últimos tiempos, tiene que ver con alguien que va a llamarse así el Mesías, y esos han habido muchísimos. Los hay muchos anticristo. Todo aquel que esté contra Cristo es un anticristo. Pero esta bestia va a venir como león y tenía alas de águila, dice Daniel. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Una de las doctrinas importantes en la Biblia es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación. Bueno, Pablo dijo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Juan, el Evangelio de Juan dice, capítulo 1, dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Se llama la encarnación de Cristo. La primera bestia entonces no es nada más y nada menos a alguien que va a venir como el Mesías esperado. Lamentablemente en el día de hoy los judíos, Israel, la nación israelita sigue rechazando al Mesías, y mientras rechacen al Mesías serán condenados eternamente. Pero el pueblo judío está esperando a su Mesías. A su Mesías. Escuchaba en la clase de la hermana Raquel en la mañana hablar del significado de cuando Cristo hablaba de que cuando él le llamaban el Cristo, el ungido, se estaban refiriendo al Mesías. Y entonces las alarmas sonaban porque se estaba refiriendo al prometido, al Salvador de Israel. De manera que lo que ve Daniel, está viendo a alguien que está usurpando, que va a usurpar a Cristo, que va a querer usurpar a Cristo porque va a venir como león. Y además dice que va a tener corazón de hombre. Satanás imitando a la deidad. Verso 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Tenemos entonces, ¿cuántas bestias ya? La primera, ¿qué aspecto tenía? Como león. ¿Y qué más? Le fue dado corazón de hombre y se le arrancan las alas. La segunda bestia es semejante a ¿qué? Ahora, yo siempre he dicho en son de broma que eso se me hace a mí en lo personal. Es broma, por supuesto, que cuando algún enamorado le regala un oso de peluche, o sea, ¿sabe qué le está regalando? No, la verdad es que un oso en su estado natural no es nada tierno, no es nada, la verdad es peligroso. O sea, si uno se encuentra un oso no vaya a ¿cómo se llama? Abrir sus brazos e ir por el oso de verdad, le van a matar. No sé por qué mi yerno le trajo en una ocasión a Edith un oso así gigante. No tengo idea por qué. Sigue ese oso allá amarrado en el cuarto allá que dejó Edith. Pero ¿sabe por qué está este oso? Porque Daniel vio eso. Semejante a un oso es por la fiereza, por la fuerza de un oso, por lo peligroso de un oso, por las garras que tiene un oso que son letales. Dice, se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, de lo
feroz que puede ser un oso, de lo peligroso que puede ser un oso, pero se le da una orden: levántate, devora mucha carne. ¿Sabe usted a qué se refiere eso? Devora mucha carne. Hermanos, la iglesia, a la luz de la Biblia, siempre ha estado en tribulación. Toda la vida de la iglesia, la historia de la iglesia, es una historia de tribulación. Es una historia de persecución. Es una historia de muerte, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿No acaso usted y yo sufrimos los dardos de fuego del enemigo? ¿No acaso usted a lo mejor vino esta mañana con dardos de fuego del enemigo y se acordó quizás de lo que dijo el apóstol Pablo: poned toda la armadura de Dios para que podáis resistir? Y hay dardos de fuego, dardos de fuego. El que acusa a los hermanos día y noche, ¿sabe quién es? El acusador de los hermanos es Satanás. Entonces es una realidad. La iglesia ha sido perseguida, es perseguida de alguna manera, de alguna forma el día de hoy. ¿Y sabe a qué se refiere que esta bestia va a devorar mucha carne? Es que va a haber persecución contra la iglesia en los últimos tiempos, donde va a estar en juego la vida de usted y la mía. La vida de usted y la mía. La semana pasada, a nivel nacional, hubo un escrito de un pastor, líder nacional presbiteriano, donde estaba él pidiendo ayuno y oración por lo que se iba a modificar la Constitución para que se pueda perseguir a los ministros de culto por si hablaran algo en contra de la ideología de género. Y se pidió a nivel nacional de todas las denominaciones orar y ayunar. Y parece que hubo una reunión con el senador Monreal. Eso estamos hablando de México esta semana pasada. Lo que está viendo Daniel, que la segunda bestia va a devorar mucha carne. Y esa carne es de los cristianos. Verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. ¿Cuántas bestias llevamos? 3. La primera es como un león, imitando a Cristo. Le van a dar un corazón de hombre, imitando la encarnación. Y la segunda, ¿cómo es la segunda bestia? Como un oso. ¿Y qué va a tener entre sus fauces? Costillas. Y se le dice: devora mucha carne. La tercera bestia. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ahora es interesante eso de que le fue dado dominio, porque las bestias no tienen toda potestad. ¿Saben, hermanos, que no hay tal dualidad o tal lucha entre Satanás y Dios? Cristo lo ha vencido al enemigo de nuestras almas en la cruz. En la cruz venció al que tenía el poder de la muerte. Por eso la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Un día resucitaremos para estar con Cristo. Y cuando muramos los verdaderos creyentes, vamos a estar con el Señor. Por eso dijo Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Así que esta bestia, tercera bestia, se le da dominio, se le da poder. Así que Satanás no hace lo que quiere. ¿Usted se acuerda lo que dijo el salmista David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Esto significa, hermanos, que si Satanás estuviera hoy frente aquí el templo, esperándole usted, y una legión de demonios estuviera rodeándole cuando usted salga, o en este momento, sabe que la Biblia dice que al maligno, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y a los creyentes verdaderos el maligno no le toca. Por eso David
confiadamente decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No tiene potestad sobre los creyentes verdaderos. Puede matarnos si Dios le da permiso. Puede calumniarnos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En los últimos días, en los tiempos antes del fin, esa bestia se va a levantar en esta tierra. Y luego, ¿qué dice el versículo 7? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia. Me llama la atención, yo quiero que usted note las siguientes palabras: espantosa, terrible, vea los calificativos. Una bestia que supera a las 3 bestias anteriores, porque es espantosa, será terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las pisaba, hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Tenía 10 cuernos, un pequeño cuerno que salía fíjese, verso 8, dice que contemplaba los cuernos Daniel, y salía otro cuerno pequeño, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y el mismo cuerno, una boca que hablaba grandes cosas. Esa boca que hablaba grandes cosas, más adelante Daniel lo va a explicar en ese mismo capítulo, explicar que todas las cosas que hablaban era contra el Altísimo. Esa bestia va a hablar todo contra Dios, todo lo que tenga que ver con la persona de Cristo, todo lo que tenga que ver contra el Santo Espíritu de Dios. Verso 9, número 1. Debemos anhelar su reinado. Número 1, verso 9. Estaba mirando hasta que fueron puestos, digámoslo así, de la faz de este mundo, ante la majestad de los tronos. Venga lo que venga, un hijo de Dios va a ver el trono, los tronos del Padre, del Hijo. Esto no lo pueden entender aquellos que no han nacido de nuevo. Todo puede ser verdaderamente aterrador hasta que este versículo cambia por completo el escenario, por más desolador que va a ser. Porque esto que vio Daniel se va a cumplir. Pero déjeme decirle algo: todo cambia después de ver al Rey. Todo cambia. Nuestras propias vidas siguen siendo transformadas. Pero imagínese usted y yo cuando nuestros ojos vean al Rey. Los ojos suyos. Veamos al Rey, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos glorificados. Cambio de pensamientos. Mire, usted y yo lo experimentamos. Usted lee la Biblia y yo leo la Biblia, y yo puedo estar en una situación, no sé, a lo mejor vamos a suponer de tristeza, vamos a suponer de desesperación, vamos a pensar en desánimo, vamos a pensar en decepción, por decirlo de alguna manera, de algún modo. Pero usted empieza a leer la Biblia con un hambre, con una sed, y sus pensamientos empiezan a ser transformados. Empieza a experimentar la paz que solamente Dios puede dar, porque usted va a la fuente de las aguas y sacia su necesidad.
Imagínense cuando vea al Rey, ustedes y yo. Y tenemos la palabra viva, como decía Abraham. Esto cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras actitudes, cambia nuestros planes y propósitos, porque podemos ver en esta mañana, de alguna manera, de algún modo, a través de su palabra, los creyentes verdaderos vemos al Rey. Le vemos. Dice Daniel, estuve mirando, estuve contemplando hasta que fueron. O sea, todas las bestias, todo lo terrible, lo horrible. Yo hasta añado, hasta lo maloliente de las bestias. Hasta lo repugnante de las bestias. Por eso utiliza la palabra, este calificativo, bestias. Pero todo cambia hasta que él ve esos tronos y que se siente el anciano de días. Es el Padre en su más grande esplendor, ante su gran majestad. Se sienta con calma porque Él domina todo, porque en su palabra sostiene este mundo, porque Él gobierna todo y se sienta con tal tranquilidad que cambia todo. Ya no significa nada las bestias, ya no significa nada su gran fortaleza, lo espantoso que son, lo terrible que son. Esto es demasiado para nosotros. La verdad que Él sea, miren hermanos, que Él sea mi Rey, que Cristo sea mi Rey, que yo sea su súbdito, yo sea su siervo, o como Cristo lo puso en otro nivel, ya no voy a llamarles siervos sino amigos. Por eso me gustan los finales. Usted y yo tenemos luchas a diario contra el pecado, contra el mundo, contra el mismo Satanás, contra nosotros mismos, pero un día nuestros ojos van a ver al verdadero Rey. Por eso usted y yo debemos anhelar su reinado, desear, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. Y podemos decir al unísono, aún nuestros más grandes pecados, son nada ante la belleza de Cristo. Esto es buenísimo. Segunda verdad. Pero antes de pasar a la segunda verdad, en la antigüedad, esto es muy interesante, los reyes no miraban a sus súbditos. O sea, no volteaban a ver, como decimos acá de manera coloquial. O sea, era un rey. ¿Usted se acuerda cuando entró la reina Esther con la famosa frase, si perezco, que perezca? O sea, el rey tenía que extender el cetro. No miraba a sus súbditos, porque para un rey no era digno que un rey mirara a sus súbditos. Pero ¿no acaso Cristo no solamente nos ha salvado, nos ha mirado, ha tenido misericordia de nosotros? Y Él no solamente eso, Él sí nos mira. Sí, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?, decía el salmista, y el Hijo del Hombre para que le visites. No solamente nos mira, nos visitó. El Rey dejó lo suyo, su gloria, y se hizo hombre. No solamente nos miró, vivió, comió con el pecador, habló con el pecador cara a cara. La segunda verdad,
qué debo anhelar su reinado? Porque es mi Salvador, la segunda verdad. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Esto es interesante, de ese trono maravilloso, un río de fuego venía de ese trono que salía delante de él. Y miren lo que dice el versículo 10. Millares de ¿qué? Millares y millares le servían. Algunos comentaristas hablan de que esos millares son los ángeles, son los serafines, son los querubines. Pero ahí está la bendición. Y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La segunda verdad es porque no solamente es mi Salvador, porque yo soy uno entre los millares y millones. Hermanos, ¿no es esto increíble para nosotros? Que entre esos millares de ángeles, millares de serafines, millares de querubines y millones de personas esté incluido usted y yo por gracia. No lo merecemos. No somos dignos de tal gracia. Pero qué privilegio que usted y yo entre millares. Pudo haber el Señor escogido a su vecino, pero le escogió a usted ahora. Yo no sé si su vecino se va a salvar, pero usted y yo entre millones y millones. ¡Qué privilegio! Y podemos decir, mientras que las bestias prácticamente desaparecen ante la presencia de la majestad divina, millares y millones les sirven, están delante de Él. Así que podemos decir en esta mañana con toda convicción, porque déjeme decirle que usted y yo hemos sido diseñados para la alabanza de su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Está usted diseñado? Estoy diseñado para una sola cosa, para la alabanza de su gloria, para servir a mi Rey. ¡Qué honor! ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio tan grande! Así que esas bestias espantosas, horribles, feroces, procedentes de Satanás, por supuesto, prácticamente desaparecen ante la presencia de la majestad. Cuando vemos este pasaje bíblico, entendemos que en la eternidad servir será una de las cosas que vamos a hacer todos los días. Servir al Rey, que es un privilegio. Esa es una de las razones por las cuales nos da ganas de servir al Señor. Tenemos un deseo de servir al Señor. Usted y yo entre millares y millones. Bueno, la prueba está. Nada más como ejemplo, cuando la suegra de Pedro se enferma con fiebre y no podía sanar, el Señor la sanó. ¿Y sabe qué hizo la suegra de Pedro inmediatamente después de ser sanada? Les servía. Había una viuda que por 84 años estuvo en el templo. Era una hermana que estuvo sirviendo fielmente al Señor. Nos ha dado voz para cantar, para orar, para hablar de Él, para hablar de sus bendiciones. Hay una sola razón para la cual usted y yo existimos: para servir al Rey. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Apocalipsis 4:8 dice, los cuatro, como Satanás, yo veo que las cuatro bestias son una imitación de lo que hay ahorita en los cielos. Vean lo sorprendente de Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes no son las bestias, cada uno de ellos con 6 alas. Vean si no es una imitación de Satanás. Estaban llenos de ojos, ¿no le recuerda el cuerno? Alrededor y por dentro y por dentro. Y día
y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, en este instante, de manera ininterrumpida, desde antes de Daniel, estos 4 seres vivientes están sirviendo, alabando, bendiciendo a Cristo. Todos los días, 24/7, cada segundo, cada milésima de segundo, alaban y exaltan a Cristo. Tercera verdad. 2 verdades. ¿Por qué debo anhelar servir a mi Rey? Porque es mi Salvador, es mi Rey. Segunda, porque soy uno entre millares y millones que les sirven. Tercera verdad, no seré condenado. Versículo 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿No acaso dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ahora pues, dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay. Vea aquí la bestia espantosa, terrible en gran manera, fuerte, de lo más detestable que el mundo no ha conocido, porque todavía vemos la maldad, pero todavía haber muchísima más maldad, por lo cual nosotros como iglesia necesitamos preparar a nuestra generación, a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, niños, la palabra de Cristo. Pablo decía: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, o hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, porque lo que viene, lo que ha de venir, no tiene par alguno, no tiene comparación. Antes de que venga Cristo, la maldad de muchos se ha de multiplicar y el amor se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De tal modo, pero los creyentes verdaderos debemos anhelar servir al Señor, porque ustedes y yo, por pura gracia, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido en Cristo, no vamos a ser condenados. Pero hay de aquel que no se haya arrepentido. Hay de aquel que no se haya entregado a Jesucristo. Porque la Biblia dice: grandes y pequeños delante de Dios. Si eres pequeño, si ya tienes uso de razón, si tienes conciencia y no te arrepientes, aunque seas de 6 años, de 8 años, de 10 años, si no te arrepientes, perecerás. El llamado al arrepentimiento no es solo para adultos. Todo pecador, joven, señorita, niño, cualquiera, adulto, arrepentido si cree del Evangelio. Los creyentes verdaderos que por gracia hemos nacido otra vez, no vendremos a condenación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Y acá dice la Biblia: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. La maldad tiene su fin. Por eso me encanta la Biblia, porque me habla de lo bueno que viene. Porque ustedes y yo sabemos, podemos saber a la luz de la Biblia el buen fin, el verdadero buen fin. Cuarta verdad. Tenemos 3 verdades. La primera es que es mi Rey, mi Salvador. La segunda es que soy uno entre millares. La tercera es que no seré condenado. ¿Cómo no voy a servir a mi Rey? ¿Cómo no anhelo a mi Rey? La cuarta viene por segunda vez.
Ese rey que está en su trono a la derecha de su Padre, intercediendo ahora por ustedes y por mí, viene otra vez. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Sabe que en el libro de Ezequiel se llama al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces? ¿Sabe que hijo de hombre, refiriéndose a Cristo, aparece en el Nuevo Testamento 88 veces? 88 veces. Hijo de hombre, además, era un título mesiánico. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, Él se estaba adjudicando la profecía de Mesías. Así que cuando vemos en este pasaje bíblico de Daniel, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, es Jesucristo. ¿Por qué debo anhelar servir y vivir para mi Rey? Porque Cristo viene otra vez. Y todo ojo le verá. Hechos 1:9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Pero así como le vieron que era llevado hacia arriba, así también ha de volver por segunda vez. Última verdad, quinta verdad. Porque Cristo es el verdadero Rey. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reinado de Isabel II, ahora que juró el rey Carlos de Inglaterra, su juramento me llamó la atención, porque él juró, ciertamente como lo hizo la reina Isabel, juró defender, escúchelo bien, la fe protestante, por si usted no lo sabía. Eso no lo pasan mucho en la televisión. Pero el juramento que hacen los reyes, juró defender la fe protestante, anglicana, presbiteriana, porque es su denominación. Y aunque la reina Isabel II, ella también hizo ese juramento, reinó 70 años en Inglaterra y en Escocia. Quizás fue la más longeva. Pero ¿sabía usted que Winston Churchill y todos los los gobernadores a la par de ella tenían que cada semana rendirle honor a la reina? Cada semana. Hasta Winston Churchill, el famoso que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, el cual convocó a Inglaterra para que hagan ayuno y oración. Ese Winston Churchill, él tenía cada semana que reverenciar a la reina, tiene que reportar, darle un reporte. Pero hace poco murió. Pero Cristo, su reino, uno que no será destruido, uno que está vivo ahora y que no va a morir y que no muere jamás, porque ha vencido a la muerte. Por eso la Escritura dice que le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, ¿está usted incluido? ¿Estoy yo incluido? Naciones y lenguas, no solo judíos, le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará. Tenemos 5 verdades para vivir para el Rey y anhelar al Rey. La primera es que Él es mi Salvador. La segunda es que soy uno entre millares y millones. La tercera es que no seré condenado jamás de los jamases. La cuarta es que viene mi Rey por segunda vez. Va a venir. Y la quinta verdad es que su reino no se va a terminar jamás, y Él es el verdadero Rey. Por esa razón, bíblicamente, usted y yo debemos anhelarle, servirle, amarle, vivir para Él. Es un privilegio, hermanos, porque es el Rey que se digna no solo a mirar a los suyos, sino dice: ya no voy a llamarles siervos, sino amigos. Dice Mateo capítulo 11, versículo 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él es el verdadero Rey. Porque el Padre, capítulo 5 de Juan, versículos 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da al Hijo. Él es el juez. Verso 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es el verdadero Rey que merece toda honra suya y mía. Toda honra, dice la Escritura, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Somos llamados a adorar al verdadero Rey, honrándole, sirviéndole, obedeciéndole, sometiéndome a su ley, a su palabra. Jóvenes y adultos, grandes y pequeños, todos vamos a servir. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mateo 28, versículo 18, dice: se acercó Jesús y les habló diciendo, versículo 19: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Cristo es el verdadero Rey que gobierna el cielo, y toda potestad me es dada en la tierra. Usted y yo hemos de arrodillarnos ante Cristo, lo cual es un privilegio. Él tiene toda potestad. Él es dueño de su matrimonio, dueño de sus finanzas, dueño de su salud, dueño de todo, de su enfermedad. Él es el Rey, el cual usted y yo debemos postrarnos en esta mañana, arrodillarnos ante Él y reconocer su señorío ante nuestra vida. Y Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, mire lo que está diciendo Cristo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Somos llamados, por tanto, a glorificar. Esta mañana es una excelente, extraordinaria mañana, tarde ya, para glorificar, para honrar, para servir, para adorar, para rendir cuentas a aquel que es el verdadero Rey. Vamos a anhelar su reinado en nuestras vidas, su señorío en nuestras vidas. Y hermanos, seguramente ustedes y yo, ante todo esto, hasta nos olvidamos de las bestias, ¿no es verdad? Lo mismo le pasó a Daniel, exactamente lo mismo, porque ver a Cristo, hermanos, hace que nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, verlo a Él, anhelarlo a Él, desearlo a Él, hace que nuestra vida pecaminosa no tenga sentido y significado, que los placeres y atractivos de este mundo signifiquen nada
porque Él es todo. Que Dios nos bendiga.